Hernán Sarmiento García. Más adelante en la charla vamos a enviar el link de asistencia para que se llene y si más hablo pueden empezar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sofía, por darnos el aval para iniciar. Permítame y comparto. Se está cargando. Bueno, muy buenas noches, me voy presentando. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta importante ponencia para la salud de nuestra población gestante. Muchas gracias a la Universidad Militar de Nueva Granada por la invitación y por la oportunidad de seguir cooperando y aportando para la educación médica continua. Vamos a hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo. Mi nombre es Alexa Mejía, soy médico de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, con formación en ginecología y obstetricia, experta en control prenatal, título dado por la Sociedad de Perinatología Bogotana, y con diplomado en alto riesgo obstétrico, salud pública y derechos sexuales y reproductivos, actualmente cursando especialidad en gerencia en salud. Este tema que vamos a tratar a continuación es supremamente importante porque es una de las patologías gestacionales más graves y frecuentes durante el embarazo y asimismo una causa predominante de morbimortalidad materno-perinatal que puede producir complicaciones fatales o desenlaces adversos tanto en el binomio madre-feto. Entonces, esto puede desarrollar complicaciones o alteraciones que pueden terminar en estos cuadros que vemos acá. De ahí la importancia de que todos, ya que estamos en la primera línea de atención como agentes sociales de cambio y médicos que nos importe nuestra población, tengamos importante conocimiento y completo de esta patología para evitar dichas complicaciones o desenlaces fatales. Estos trastornos son frecuentes e importantes, causa de morbimortalidad materno-perinatal y asimismo también importante problema en salud pública, por lo cual hay que tratar de mirar la medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra charla? Conocer el impacto de la enfermedad. Al tener claro lo que conlleva este tipo de patologías en la gestante, podemos tener más conciencia de la prevención y la identificación temprana de sus factores de riesgo para evitar la instauración de complicaciones en el binomio madre-feto. Asimismo, debemos aplicar conceptos de prevención para tratar de actuar en la primera línea de manejo y evitar que cuando ya esté instaurada la patología tengamos que, uno, aumentarle costos al sistema, porque pues obviamente esta paciente va a necesitar y va a requerir de muchos insumos para el manejo de su patología. Dos, aumentar la morbimortalidad de nuestras gestantes y alterar el desarrollo de nuestro país, ya que el nivel de morbimortalidad materno-perinatal es un trazador importante de calidad y del desarrollo de un país. Y asimismo debemos comprender las guías de práctica clínica, ya que al tener un adecuado conocimiento de este y mantenernos actualizados, puesto que hay diferentes guías de práctica clínica, tener claros los niveles de evidencia y los estudios actualizados para trabajar bajo este respaldo científico con prontitud, podemos evitar estas alteraciones. Durante esta charla vamos a enfocarnos más en la norma 3280 del Ministerio de Salud, por medio del cual se adoptan los lineamientos y las guías para la ruta de atención para la promoción y el mantenimiento de la población materno-perinatal. Asimismo, debemos también emplear métodos de tamizaje temprano. Ya la medicina basada en la evidencia ha tenido muchísimos avances y estudios en los cuales nos han entregado herramientas adecuadas para poder aplicar tamizaje temprano y evitar posibles instauraciones de esta patología y o complicaciones de la misma. Entonces, la idea es tratar de actuar sobre un nivel de prevención primario. ¿Por qué? Porque ya cuando hay un nivel de prevención secundario y terciario, como lo vemos aquí, ya en estos mecanismos, en estos niveles, está instaurada la enfermedad y ya hay una alteración existente para el individuo. Ya en el terciario lo que vamos a hacer es una rehabilitación para tratar de disminuir el impacto
de esta alteración o de esta enfermedad que tiene ya daños irreversibles y minimizar un poco la expresión que se da en el enfermo. La OMS define la prevención como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias. Entonces, la idea es actuar sobre este primer nivel de prevención, identificar factores de riesgo temprano, realizar técnicas de tamizaje temprano para evitar esas complicaciones. La morbilidad materna extrema está definida por la OMS como el estado en el cual una mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de las 42 días de la terminación, es decir, durante el puerperio. O sea, estas patologías pueden tener afectaciones tanto en el embarazo como en el espacio posterior a este periodo. Entonces tenemos que tratar de que todas nuestras maternas estén en un espectro de salud en este lado, en los embarazos no complicados, porque ya de la mitad para allá, y vemos que es bastante la incidencia, hay embarazos que empiezan a tener complicaciones, que tienen condiciones que amenazan su vida y que inclusive pueden generar una muerte materna, lo cual pues es un evento catastrófico que debemos tratar de evitar a toda costa. Asimismo, entonces es importante hablar acerca de la epidemiología. ¿Para qué? Para generar conciencia de los niveles actuales en los que se está presentando esta patología y lo que está produciendo tanto a nivel nacional como a nivel mundial. La preeclampsia complica del 2 al 8% de los embarazos a nivel mundial. Y esto es bastante. Los trastornos hipertensivos del embarazo constituyen una de las principales causas de morbimortalidad materna perinatal en todo el mundo. Son la primera causa de ingreso gestacional a UCI y asimismo la primera causa de ingreso del producto a unidad de cuidados intensivos, entregando el 10% de los montinatos y el 15% de los partos pretéritos. En cuanto a la razón de morbilidad materna, por cada 1.000 nacidos vivos, para el año 2020, esta razón fue de 37.2 casos por cada 1.000 nacidos vivos, en comparación con el 2019, que fue de 36.5 casos. Por lo cual estamos viendo que pese a todos los avances científicos, a todos los esfuerzos del Ministerio de Salud, del gobierno y de todos los entes que se encargan de proteger y preservar la vida de nuestras gestantes, no se están disminuyendo las cifras como debieran estarse disminuyendo. Y este nivel pues es abrumador y es absolutamente alto para la morbimortalidad materna extrema. En cuanto a la morbimortalidad extrema, en la fecha en lo que va corrido del año, la preeclampsia severa se presentó en el 2020 con un 26.9% por cada 1.000 nacidos vivos. Eso es bastante en comparación con el 2017, que solamente fue del 13.6%. Entonces, seguimos viendo que estos índices van en crecimiento. La causa agrupada de morbilidad materna fue principalmente, además de las fallas cardiovasculares y de las hemorragias posparto, los trastornos hipertensivos fueron de las razones más altas en un 38.1 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Y el Ministerio de Salud, en el Instituto Nacional de Salud, establece el boletín epidemiológico semanal, que es el que vemos acá, y donde se explica o se consignan las causas principales de morbimortalidad materna. Lo podemos investigar en Google. Aquí podemos establecer por semana epidemiológica cuáles son las principales causas que nos llevan al aumento de este índice. Entonces, en la semana epidemiológica 7 del 2021, encontramos que ya hay una notificación de 3.438 casos con una razón de 32.1 casos por cada 1.000 nacidos vivos, lo cual es bastante. Y en lo que va corrido del 2021, durante toda la semana epidemiológica, desde la 1 hasta la 8, o sea, hasta lo que vamos, la mortalidad materna temprana, que es importante porque es el tiempo subsecuente durante la gestación o subsecuente al puerperio. Por la causa principal agrupada en Colombia tenemos, miren, el trastorno hipertensivo asociado al embarazo en el tercer puesto. Eso es bastante, con un 2.8%, y es una causa que es temprana y que además es directa y evitable. Entonces debemos trabajar ostensiblemente en
evitar estas complicaciones. Asimismo, ¿por qué insistir en la casuística? Porque como dije previamente, esto nos genera conciencia. La mortalidad materna también es muy elevada. A nivel mundial, la preeclampsia y eclampsia contribuyen a un 10 al 15% de la mortalidad materna. En Colombia, esta mortalidad tiene una incidencia de 7% de los embarazos y una tasa de 42 por 1000 nacidos vivos y 10.000 muertes maternas. Además de la afección que produce a la madre, también hay unas complicaciones que se pueden presentar a nivel del feto. Aquí en esta gráfica podemos encontrar la distribución según el trastorno hipertensivo del embarazo, donde se presenta primordialmente los trastornos más graves, que son la preeclampsia grave en un 66% y la eclampsia en un 16%, en comparación con la preeclampsia leve o los trastornos hipertensivos con hipertensión crónica o preeclampsia sobreagregada en un 13%. En cuanto a las complicaciones fetales, hay 4 veces más riesgo para restricción del crecimiento y los hijos con madres con preeclampsia y RCIU también tienen asociados obesidad y por ende van a tener a futuro alteraciones metabólicas en su desarrollo. Y aquí podemos encontrar entonces las complicaciones tanto a corto plazo como a largo plazo. In útero, los trastornos hipertensivos y la preeclampsia nos puede llevar a producir restricción del crecimiento intrauterino, alteraciones en la cuantificación del líquido amniótico como oligohidranios, muerte fetal intrauterina, partos prematuros, lo cual también va a llevar a ese producto a una unidad de cuidados intensivos, va a aumentar los costos del sistema y va a alterar la cifra de desarrollo del país. Y fetos con puntaje, productos con puntaje bajo de Apgar, frecuencia cardíaca fetales alteradas y necesidad de admisión a UCI. Ahora bien, a largo plazo también se van a presentar complicaciones en los productos de madres con este tipo de alteraciones durante la gestación, como cuáles, como parálisis cerebral, bajo coeficiente intelectual, pérdida de la audición, discapacidad visual, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, enfermedad de la arteria coronaria, hipertensión, entre otras. Ahora bien, si ya tenemos identificada la gravedad de esta patología, tenemos que encontrar los diferentes factores de riesgo asociados a ella para poder desde temprano, desde el primer contacto con esta gestante, poderlos instaurar y determinar la conducta a seguir dependiendo de los factores de riesgo que encontremos. Nosotros, como dije previamente, somos la primera línea de atención de las pacientes. En el control prenatal hay que ser supremamente acucioso, ser muy, muy, muy insidioso en la realización de una adecuada historia clínica completa con una anamnesis suficiente en donde le preguntemos a la paciente cuáles son sus antecedentes personales, sus antecedentes obstétricos y cómo fue la presentación y la finalización de los embarazos previos, tanto a la edad gestacional, la forma de la finalización, las complicaciones que se presentaron y asimismo los antecedentes familiares. Pues bien, los factores de riesgo se pueden entonces encontrar o clasificar de diferentes formas. Pueden ser factores de riesgo propios de la gestante, pueden ser factores de riesgo asociados a los antecedentes obstétricos, es decir, a sus embarazos anteriores, o pueden ser factores de riesgo asociados a la parte hereditaria, que también tiene un componente importante en este tipo de trastornos. Entonces encontramos que inherentes a la gestante está la primipaternidad, la edad materna avanzada, generalmente es un factor riesgo alto, mayores de 40 años, pero pueden ser iguales las edades extremas de la vida, como menores a 16 años o mayores a 35 años, pacientes con un índice de masa corporal por encima de 30, obviamente aumenta si hay índice de masa corporal con obesidad grado 2 u obesidad mórbida por encima de 35 o 40, nivel socioeconómico bajo y pacientes fumadoras. Asimismo, patologías como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y patologías crónicas previas como la hipertensión crónica, la diabetes y la insuficiencia renal crónica. Entonces, es importante que estemos muy atentos a el aumento de peso de la gestante durante su embarazo. ¿Por qué? Porque se debe establecer desde el inicio cuál va a ser la restricción de aumento de peso en esta embarazada, sobre todo si empieza con una obesidad pregestacional. Si la paciente empieza con bajo peso, pues obviamente tiene más chance de aumentar de 13 a 16 kilos aproximadamente durante toda la gestación. Un índice de masa corporal normal, la paciente puede aumentar aproximadamente de 10 a 13 kilos. Si está en sobrepeso, que es la línea amarilla de esta curva, que es una herramienta muy útil para poder establecer el seguimiento, la paciente puede ya disminuirse, o sea, se disminuye más la restricción
restricción, se aumenta más la restricción del peso y se disminuye la ganancia de este. Aquí puede solamente aumentar de 7 a 10 kilos y si está en obesidad solamente de 6 a 7 kilos durante toda la gestación, por lo cual es muy importante tener este criterio muy en cuenta, sobre todo porque dependiendo de estudios que se han realizado, se ha establecido el riesgo de recurrencia en cuanto a qué patología o qué factor previo tiene cada paciente. El RR de obesidad es de 2.8, encontrándose en el ranking 5 de los 6 factores más predominantes y que más afecta este tipo de patología. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos tiene un riesgo relativo de 2.7, la hipertensión está en el segundo puesto, o sea, pacientes que tengan ya trastornos hipertensivos previos tienen un alto índice de recurrencia en cuanto a este tipo de patologías. El riesgo relativo es de 5.1 y en las pacientes diabéticas previas también está alto, es de 3.7. Asimismo, podemos encontrar entonces factores de riesgo asociados a los antecedentes obstétricos de esta gestante. Por ejemplo, embarazos múltiples, mola, historia de óbito o mortinato previo, antecedentes de abrupto placentario y, oigan bien, muy importante, está en el ranking 1 del riesgo relativo con 8.4 veces más riesgo de que estas embarazadas que previamente hayan tenido una patología hipertensiva en los embarazos anteriores tengan una recurrencia y en el embarazo actual se repita. Todos los antecedentes obstétricos en la mayoría de casos se tienden a repetir, entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque tiene el ranking 1 y el embarazo múltiple también, como lo podemos observar aquí por toda la alteración en la división celular que se presenta. Asimismo, pacientes que han sido sometidas a técnicas de reproducción asistida pueden ser de alto o bajo nivel de complejidad, sobre todo los de alto nivel de complejidad, como lo vemos en la gráfica, tales como inseminación artificial o fecundación in vitro, por la manipulación que hay entre estos tejidos, y también se ha identificado un antecedente familiar de importancia en cuanto a preeclampsia previa o hipertensión, bien sea en primer o segundo grado de consanguinidad. O sea, las pacientes que tengan madres o hermanas con antecedentes de preeclampsia son pacientes con un alto índice de recurrencia o una alta probabilidad de sufrir de esta patología en el embarazo actual. También se ha identificado pacientes que tienen riesgo al estar en poco contacto con el líquido seminal. Por eso es que se habla de las pacientes primigestas cuando quedan embarazadas en el primer coito o pacientes que tienen cambio de la pareja sexual. También este es un factor de riesgo que se ha encontrado dependiendo de los estudios que se han realizado, y asimismo los hombres que están asociados a embarazos previos complicados también son un factor de riesgo para un futuro embarazo que pueda presentar este tipo de trastornos. Ahora bien, si hablamos del riesgo de recurrencia en la preeclampsia, en diferentes revistas indexadas reconocidas a nivel mundial como el New England Journal, Lancet o Cochrane, se estableció como una recopilación de estudios donde el riesgo de recurrencia de preeclampsia aumenta dependiendo de la edad gestacional a la cual se instaure previamente. O sea, si en el embarazo anterior una gestante tuvo preeclampsia o trastornos hipertensivos por debajo de la semana 37, va a tener aproximadamente un 10% de riesgo de que este embarazo también la presente. Si fue la presentación de la preeclampsia entre semanas 34 a 37, el riesgo va a ser aproximadamente del 30%. Si se presentó entre la semana 28 a 34, su riesgo va a ser del 40%, y si se presentó antes de la semana 28, va a ser del 50%. ¿Qué podemos notar aquí? Que si el trastorno hipertensivo previo se identifica, se presenta en el embarazo anterior a tiempo gestacional menor, pues es más riesgoso y tiene más alto índice de recurrencia. Asimismo, las alteraciones tales como el HELP o la preeclampsia. Aquí podemos identificar que las pacientes que presentaron HELP previamente tienen un riesgo de recurrencia de preeclampsia del 30%, y las pacientes que presentaron eclampsia tienen un riesgo del 20%. Pues es menor que si se presenta a temprana edad gestacional, pero igual es un índice importante. Bueno,
Hablando de la fisiopatología, hay múltiples teorías y aún no se ha podido identificar una etiología específica. ¿Por qué? Porque la preeclampsia tiene, pues, según diferentes estudios e investigaciones que se han realizado, diferentes causas por las cuales se puede presentar. Pero Susan Fisher, que vemos aquí, quien es una importante protagonista que ha realizado estudios en este tipo de patologías y diferentes investigaciones, que es una eminencia, dice que las causas de la preeclampsia permanecen como algunos de los grandes misterios en los últimos tiempos. Y en efecto es así. Básicamente, su etiología, su fisiopatología se centra en una alteración endotelial. Se han identificado teorías sobre que se establece una enfermedad sistémica al encontrarse una alteración en la placenta, tanto en la remodelación de los vasos placentarios como en la placentación como tal, pero esta alteración no es suficiente para explicar el daño endotelial general que origina el síndrome materno. Entonces, ¿qué pasa aquí? La preeclampsia está causada por mediadores de inflamación o toxinas que secreta la placenta y que van a afectar el endotelio vascular y asimismo que van a transportarse hacia la circulación materna, haciendo que se afecte tanto la remodelación placentaria como la implantación poco profunda de esta placenta y esto torne una placenta hipóxica y ocasione las alteraciones. Entonces, las anormalidades en esta vasculatura dadas por la interacción de diferentes interleuquina 6, interleuquina 16, el ICAN y el BCAN, que son moléculas de adhesión placentaria, hacen que se dé una adecuada implantación de la placenta y que se dé un desbalance de los factores angiogénicos y antiangiogénicos y proangiogénicos. Entonces, el SLIF1, que es el que vemos acá, o la tirosinquinasa, que es el factor de adherencia placentaria, que es el factor de crecimiento placentario, tienen una alteración en cuanto a su secreción. Se afecta un equilibrio normal que hay entre ellos y esto conlleva la liberación de factores angiogénicos circulantes y por ende la disfunción endotelial sistémica, que al final va a llevar por la hipovolemia intravascular y el aumento de la resistencia vascular a la hipertensión arterial, por la disminución del infiltrado glomerular y la microalbuminuria, la proteinuria, y por la disfunción hepática, la plaquetopenia, la elevación de las enzimas y otro tipo de alteraciones a todas las complicaciones asociadas. Entonces, ¿esto cómo se da? Se puede dar en dos estadios. Un estadio que ha sido identificado como un estadio inicial asintomático, el cual se presenta al inicio, antes de las 20 semanas, que ya sabemos que todo esto tiene un foco inicial donde intervienen factores inmunológicos, factores genéticos, factores ambientales. De ahí muy importante tener el control adecuado de la paciente, lo que hablábamos del aumento de peso, la restricción del aumento de peso. Y estos factores van a influir entonces en una inadecuada placentación y en una inadecuada implantación. Este estadio que se da antes de la semana 20, más o menos entre primer y segundo trimestre, generalmente es asintomático. Entonces aquí pues no podemos identificar nada porque la paciente no nos va a producir manifestaciones. Pero ya después se va a instaurar el estadio 2, que es el estadio sintomático, donde ya más o menos estamos en el tercer trimestre y hay un aumento del SLIF1 y una disminución de tirosinquinasa y esto va a hacer que se produzca el desequilibrio entre este ratio de estos dos factores proangiogénicos y antiangiogénicos que van a llevar finalmente a toda la disfunción multiorgánica y al síndrome materno que conocemos como preeclampsia. Entonces, ¿qué pasa? Todos sabemos que aquí el sincitio trofoblasto se va a convertir en citrotrofoblasto y se va a encargar de hacer la invasión vascular y hacer la remodelación de estas arterias espiraladas. La idea es que lo que normalmente sucede, como vemos acá, con la adecuada invasión trofoblástica, estos vasos placentarios se convierten en unos vasos de baja resistencia, de alta capacitancia y de mayor diámetro, asegurando así una distribución adecuada de la sangre materna a la unidad uteroplacentaria. Pero en la preeclampsia y las alteraciones placentarias, esta invasión es deficiente, por lo cual la remodelación de estas arterias espiraladas también es deficiente y va a conllevar
a que se produzca una inadecuada perfusión de la placenta y por ende disminución de todos los nutrientes y la sangre que son llevados hasta ahí con una placenta hipóxica y con una alteración endotelial. Entonces se genera la invasión insuficiente de lo que hablábamos sobre el componente vascular, la remodelación es insuficiente y se produce la disfunción endotelial a nivel local que luego va a condicionar un proceso sistémico y va a dirigirse a la circulación materna. Entonces, aquí en esta gráfica podemos observar lo que hablábamos de la disfunción o la alteración del equilibrio del índice del placenta growth factor y la tirosinquinasa. Entonces, los factores proangiogénicos, que es el factor de crecimiento placentario, placenta growth factor, va a disminuir su concentración y asimismo los antiangiogénicos van a aumentar su concentración, la tirosinquinasa. Entonces, aquí en esta imagen vemos las figuritas verdes, son el factor de crecimiento endotelial, las figuritas naranjas es el factor de crecimiento placentario. Aquí tenemos al SLIF1, que es el principal factor antiangiogénico, y la tirosinquinasa. Y aquí tenemos a el receptor de estos factores proangiogénicos. En el embarazo normal se da una adecuada modificación celular, como lo vemos acá, porque cada uno llega a su receptor y se da un proceso inmunológico normal. Pero como en el embarazo que está alterado con la preeclampsia hay un aumento del SLIF1, estos receptores se van a unir a los factores proangiogénicos y va a producir una alteración en la remodelación celular. Entonces, esta placentación que requiere una angiogénesis extensa, crear red vascular adecuada que suministre oxígeno y nutrientes al feto, va a estar alterada por el desequilibrio entre estos dos factores y eso va a afectar el desarrollo placentario, conllevando la hipoperfusión, la hipoxia y la isquemia, liberación de agentes y factores citotóxicos que conllevan posteriormente a todo el daño endotelial general, a la falla multisistémica, y estos fragmentos son liberados a la circulación materna por el desequilibrio entre estos dos agentes. Como pues hay tantas teorías en este estudio reciente del 2019-2020 de la doctora Saros Brana de la Universidad de Chicago, se puede encontrar un compendio completo acerca de la fisiopatología más acertada de los trastornos placentarios. Los invito a que lo revisen y lo lean para que tengan una ampliación de este tema. Entonces, ya tenemos claro cuál es el riesgo que se corre si dejamos que se instaure este tipo de alteraciones en nuestras gestantes y no identificamos tempranamente. ¿Qué hacer con nuestras embarazadas? Resulta que hay estudios de tamizaje y de predicción temprana que se pueden realizar en diferentes niveles del embarazo, tanto a primer trimestre, cuando inicia el desarrollo. Acordémonos que el estadio 1, que es asintomático antes de la semana 20, ya se empiezan a presentar las alteraciones inmunológicas, genéticas, etcétera. Entonces aquí más o menos entre semana 11 a 14, cuando se realiza el tamizaje de aneuploidías, también podemos emplear diferentes estudios imageneológicos como el Doppler o los estudios combinados bioquímicos con el PAPA, que es la proteína plasmática asociada al embarazo, que nos pueden establecer un criterio de riesgo para preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino que están directamente asociados. Ya después en el segundo y tercer trimestre, ya cuando se empiezan a presentar los primeros síntomas, en este caso ya hay que individualizar a la paciente y caracterizar a cada una de ellas para poder tomar la mejor conducta y decisión en cuanto al manejo que se le va a dar. Y la idea es poder actuar a tiempo para poder llevar el parto a feliz término con una paciente que pueda estar con un control normal sin preeclampsia ni restricción del crecimiento intrauterino. Entonces hay factores predictivos y de predicción, de prevención que se han identificado según diferentes estudios para poder establecer tempranamente si una paciente va a llegar a presentar alteraciones placentarias para actuar a tiempo, instaurar métodos de profilaxis y evitar estas alteraciones que tanto daño le hacen a nuestra población materna y a nuestro sistema. Sabemos que solamente con los antecedentes, o sea, con los factores que ya conocemos de los antecedentes de la materna, se puede predecir hasta en un 30% aproximadamente. Así que necesitamos otros factores predictivos. Como hablábamos previamente, dependiendo de, según estudios que se han realizado, estos factores placentarios de crecimiento nos han servido mucho para establecer el riesgo de presentación de estas patologías, ya que se ha identificado que, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial
BIF1 y el factor de crecimiento placentario o el placenta growth factor, se tienden a alterar también durante la gestación. Generalmente, en las semanas 11 a 13 de gestación, se observó que disminuye la concentración del SLIF1, que es este que vemos aquí, que es la tirosinquinasa, y también hay una alteración, una afección, una elevación al principio de la gestación, más o menos en semana 4 a 5. Entonces, hay un estudio que se llama el ratio o el índice SLIF1 Placenta Growth Factor, que fue realizado en mujeres con alta sospecha de preeclampsia entre la semana 24 a 36 de gestación, y se encontró que tiene una tasa de detección entre el 70 al 100%, por lo cual eso nos indica que es una herramienta útil para establecer tempranamente un factor predictivo de preeclampsia. Asimismo, hay métodos como la presión arterial media, que es la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica menos la diastólica entre 3, que si tenemos un control estricto y manejamos un seguimiento de las cifras tensionales, estableciendo la presión arterial media, también se puede establecer una predicción. Esto tiene un falso positivo del 10% con un nivel de predicción de preeclampsia precoz en un 50% y tardía en un 35%. Generalmente, cuando es mayor de 85 milímetros de mercurio, ya se considera que es un factor de riesgo. Asimismo, tenemos estudios imagenológicos asociados que podemos emplear como tamizaje temprano o prevención. Aquí mencionamos lo que habíamos dicho en el primer trimestre de gestación, los marcadores bioquímicos como la gonadotropina libre, el PAPA, que si está menor a percentil 5, está presente generalmente en 8 a 23% de las mujeres con preeclampsia y tiene una tasa de detección del 96% para preeclampsia precoz y 54% para preeclampsia tardía y 18.3% para hipertensión gestacional. Entonces también es una herramienta útil para para establecer como marcador en este tipo de patologías. Y los estudios imagenológicos, tenemos el Doppler fetoplacentario, en donde se mide el IP de las arterias uterinas, y pues antes se revisaba la persistencia del notch, pero generalmente se usa el IP utilizando como un valor de corte el percentil 95, donde tiene una sensibilidad del 25% para preeclampsia en general y 60% para preeclampsia precoz, y una especificidad del 95% con un valor predictivo positivo que no supera el 10% y un valor predictivo negativo cercano al 100%. Aquí podemos identificar una calculadora online, que es una herramienta muy adecuada para poder ayudarnos según el software que está de Barcelona. Es muy, muy utilizada por todos los perinatólogos. Aquí se ingresan todos los datos que encontramos en los estudios imagenológicos y los otros datos asociados, y nos establece un factor predictivo para preeclampsia y trastornos hipertensivos asociados. Entonces, podemos notar aquí en este estudio del 2006, realizado por esta doctora, quien tomó una muestra de 870 pacientes y estableció cuál era más o menos el riesgo de presentar preeclampsia en las pacientes las pacientes que presentaron preeclampsia en las que tuvieron una medición con Doppler en un percentil mayor de 95 entre semana 11 a 14 y un percentil menor de 95 entre semana 11 a 14. Podemos observar entonces que las pacientes que tuvieron el Doppler con un percentil menor a 95 entre semana 11 a 14 son pacientes que se presentaron un alto índice de preeclampsia en un 37.5%. Y estas mismas pacientes, aunque hayan tenido el percentil mayor de 95, o sea, un Doppler alterado en el primer trimestre de la gestación, ya en el segundo, si se disminuye, aún sigue siendo alto el índice de presentación de preeclampsia, 20.9%. Y obviamente aún más si persiste el Doppler alterado con un índice de pulsatividad por encima del 95%. Aquí vemos el porcentaje de 37.5%. Diferente a si las pacientes tienen un Doppler temprano entre semana 11 a 14 con un índice de pulsatividad menor a 95 en cuanto al percentil, y en la semana 11-24 de igual forma normal, no alterado. Miren el índice, que es muy bajo, es de 5.3%, mientras que estas pacientes, si en la semana 11-14
lo tuvieron bien, igual se le hace seguimiento por los factores de riesgo en el segundo trimestre y está por encima de 95, ya se aumenta ostensiblemente también este nivel. Aquí podemos identificar un estudio que fue realizado en el 2014 por la doctora Francesca Crovetto, donde estableció un screening que se debía realizar a todas las maternas con probabilidad de diagnóstico con cada una de las herramientas empleadas antes de semana 34 y fue supremamente útil, donde nos informó que si se establecen los factores de riesgo solamente con los factores epidemiológicos, es decir, con los antecedentes de esta paciente, se puede hacer una predicción de preeclampsia del 50%. Mientras que si a estos antecedentes, factores epidemiológicos, se les adiciona la medición del Doppler fetoplacentario, el nivel de porcentaje de predicción va a ser del 70%. Asimismo, si vamos aumentando a estas pacientes tanto los factores epidemiológicos como el Doppler, pero además le hacemos un seguimiento con la presión arterial media como factor predictor, ya tendríamos un 80% de los casos identificados previamente antes de semana 34, y si empleamos todos los mecanismos que hay hoy en día como los factores epidemiológicos, la medición del IP, del índice de pulsatividad en el Doppler, la presión arterial media y los estudios bioquímicos con el ratio de los factores proangiogénicos y antiangiogénicos, ya tendríamos un 90% de predicción. Pero ¿qué pasa en las pacientes mayores a 34 semanas? Entre semana 35 a 37 se realizó este estudio en el 2000, este fue en el 2015, donde se estableció que asimismo se pueden identificar herramientas adecuadas, pero ya son más útiles al final de la gestación la presión arterial media y los factores bioquímicos antiangiogénicos. Si es solamente con seguimiento de presión arterial media, es el 30%. Si es con factores bioquímicos, el 40%. Y si se realiza con ambos, tenemos un 70% de índice de detección en las pacientes con estos riesgos. Bueno, en cuanto a profilaxis, se han identificado diferentes mecanismos para poder hacer una prevención temprana, pero muchos no han dado resultados. Aquí en este estudio de la doctora Belinda y el doctor Karumachi del 2017, hicieron como una recopilación de diferentes meta-análisis y estudios multicéntricos donde probaron si de pronto era beneficioso disminuir la sal en la dieta, los diuréticos de asa, diferentes suplementos, aspirina y heparina. ¿Qué encontramos aquí? Que el calcio como tal sí presenta un beneficio para las pacientes que tienen alto riesgo de presentar preeclampsia cuando se da un suministro adecuado en la dieta en aquellas pacientes que tienen una ingesta menor de 600 miligramos día. Aquí vemos que los beneficios sí se presentaron, mientras que en disminución de la sal o en diuréticos no hay ningún beneficio. Asimismo, se identificó que la aspirina también representaba un beneficio en estas pacientes con alto riesgo de presentar trastornos placentarios si se iniciaba antes de la semana 16, y también el empleo de la vara. Entonces, ¿por qué ácido acetilsalicílico? La aspirina es un antiinflamatorio no esteroideo por excelencia, fue descubierta por Felix Hoffman en 1897. Este medicamento actúa de forma similar a otros AINES, bloqueando irreversiblemente la ciclooxigenasa y el normal funcionamiento de las plaquetas por la acetilación de su centro. Entonces es un inhibidor no selectivo de la COX-2, que además inhibe la producción del tromboxano al impedir su síntesis y la del factor de crecimiento placentario. Sabemos que el tromboxano posee un agente agregante plaquetario y posee importante acción vasoconstrictora. Entonces, el desbalance entre las prostaglandinas y los tromboxanos es un mecanismo fisiopatológico involucrado en la presentación de la preeclampsia. Entonces, este fármaco antiagregante plaquetario inhibe la síntesis de las prostaglandinas y estimula la presentación de otro tipo de sustancias, por lo cual ayuda a disminuir el índice de preeclampsia hasta en un 17%. Asimismo, regula positivamente la formación del ácido nítrico a partir de la enzima oxidonítrico sintetasa.
Entonces, como cuando veíamos los factores de riesgo, podemos identificar que para el uso de la instauración de la profilaxis con aspirina se deben clasificar en dos, unos factores de riesgo alto y otros factores de riesgo moderado. Todas aquellas pacientes que tengan un solo factor de riesgo alto son pacientes candidatas a iniciar profilaxis tempranamente con ácido acetilsalicílico. Y las pacientes que tengan factores de riesgo moderados, entre los que tenemos primer embarazo, edad mayor de 40, intervalo esteginésico mayor de 10, un índice de masa corporal de obesidad grado 2, en la primera consulta, embarazo múltiple o antecedentes familiares de preeclampsia, si tienen dos factores de esto, se les debe instaurar aspirina. ¿Cómo se debe instaurar la aspirina? A dosis de 150 miligramos desde la semana 12 hasta la semana 36. ¿Y por qué debe ser así? Aquí en estos estudios podemos identificar en el estudio reportado en el New England Journal of Medicine de 2017 que se realizó un ensayo controlado con placebo y aspirina, y las pacientes que tuvieron ingesta de aspirina tuvieron una notable disminución de la presentación de preeclampsia antes de la semana 37. Aquí podemos ver que las pacientes que fueron tratadas con placebo, la presentación de preeclampsia fue aproximadamente del 4.3% y las pacientes que se trataron con aspirina fueron de más o menos del 1.5%, con un ROR significativo que no atraviesa el 1. Aquí podemos encontrarlo. Diferente a las pacientes que tuvieron preeclampsia menor a la semana 34. Ya aquí se presenta un poco más de riesgo porque es más difícil de identificar y de tratar. Asimismo, tenemos este estudio en donde nos dice por qué se debe dar más de 100 miligramos, o sea, 150, y por qué se debe instaurar antes de la semana 16. En este estudio se realizaron en diferentes participantes también un ensayo con dosis de aspirina. A unas se les instauró antes de la semana 16, que son las que vemos acá, y a otras después de la semana 16. Asimismo, a las que se les instauró antes de la semana 16, se les dieron menos de 100 miligramos de ASA y a otras más de 100 miligramos. ¿Qué encontramos? Que las pacientes que se les instauró aspirina antes de la semana 16 y se les dio 100 miligramos, más de 100 miligramos de ASA, en este caso 150, tuvieron un beneficio significativo con una P significativa, como lo podemos observar acá, diferente a las pacientes que se les instauró menos de 100 miligramos. De igual forma, las pacientes que se les instauró, así sea, más de 100 por encima de semana 16, podemos observar que no tuvieron un beneficio, lo cual quiere decir que este tipo de profilaxis se debe iniciar antes de semana 16, idealmente semana 12, porque si se empieza después no va a representar beneficios para la gestante y sí nos va a dar un riesgo de abruptio placentario. Y ahora bien, ¿por qué 150? En este estudio se tomaron diferentes pacientes a quienes se les instauró dosis de 50, de 100 y de 150 miligramos para establecer el riesgo relativo de preeclampsia tanto antes de semana 16 como después de la semana 16. Entonces podemos observar que a las pacientes que se les dieron 150 miligramos, que son las que están acá, disminuyeron ostensiblemente la incidencia de presentación tanto de preeclampsia como de preeclampsia severa como de restricción del crecimiento. Diferente a las pacientes que se les instauró después de semana 16, en donde no se presentaron cambios significativos. ¿Y por qué en la noche? Porque de pronto se le entrega así, señora, empiece su aspirina, todos los días la paciente se la consume en la mañana, la consume en la tarde, pero con este estudio realizado por la doctora Ayala, se pudo identificar en el 2012-2013 más o menos, que mediante un seguimiento a pacientes que presentaron diferentes sintomatologías y diferentes complicaciones, las pacientes que tuvieron ingesta de aspirina en la noche tuvieron obviamente muchísimo mejor resultados que la paciente que las tuvieron en la mañana. Por lo cual, 150 miligramos a partir de la semana 12 en la noche. Asimismo, como hablábamos previamente, el calcio es un importante un importante medicamento para prevención porque generalmente produce la reducción de la liberación paratiroidea intracelular de calcio, disminuyendo con ello la contractilidad del músculo liso en poblaciones con bajo consumo, es decir, por debajo de 600 miligramos. Se debe iniciar también posterior a semana 14, más o menos de 1.200 a 1.500 miligramos al día. Y explicarle a cada paciente cuáles son los alimentos que tienen un alto contenido en calcio para que también con la dieta
mejoren esta ingesta de este medicamento que es muy benéfico para prevenir los eventos de preeclampsia. Como acá en este estudio que se pudo identificar que la población que tuvo consumo bajo de calcio tuvieron alteraciones en cuanto a la presentación de preeclampsia o restricción del crecimiento u otras alteraciones del embarazo. Entonces, es necesario poder instaurar este medicamento para también ayudar en la profilaxis y la prevención de estas importantes complicaciones. Ahora los dejo con mi compañera Juliana para que nos comente acerca de la clasificación y el tratamiento de la preeclampsia. Bueno, muy buenas noches. Entonces, como ya lo mencionó la doctora Mejía, los cuidados en el embarazo previenen estos trastornos. Les voy a recordar algunas de las cosas que se pueden hacer para prevenirlos. Evitar un adecuado control prenatal, mantenerse activa la madre en la medida de lo posible y no fumar ni beber alcohol. Ahora, un diagnóstico preciso cuando sea posible puede ser útil para tomar decisiones de manejo. ¿Y a qué me refiero con decisiones de manejo? Al momento del parto, a la necesidad de una profilaxis anticonvulsiva y a evaluar el pronóstico materno de la salud materno-fetal. Vamos a hablar de 6 trastornos hipertensivos del embarazo muy importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, preeclampsia, hipertensión gestacional, síndrome de HELP, hipertensión crónica, eclampsia y preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica. Siguiente, doc, por favor. Entonces, del primer trastorno del que vamos a hablar es de la hipertensión gestacional. Esta hipertensión aparece después de la semana 20 de gestación. Es importante que para toda la charla tengamos en cuenta la semana 20 de gestación. Aparece al menos en 2 ocasiones, con 4 horas de diferencia de la toma de la tensión en mujeres que son previamente normotensas. Entonces, es importante tener en cuenta que en este tipo de hipertensión la mujer es sana. Hablamos de un valor de presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. En esta hipertensión no podemos asociar su causa a otra cosa diferente, como si pasa con la preeclampsia, algún desorden multisistémico. Me refiero a complicación hepática, complicación renal o hematológica. Esta condición suele ser benigna, pero aproximadamente un 25% de las pacientes desarrollan preeclampsia. Y si esta hipertensión persiste después del parto, hablamos de una hipertensión crónica. En el caso de la hipertensión crónica, se hace el diagnóstico a esa paciente que tiene cifras tensionales elevadas antes de la concepción y que aproximadamente después de la semana 20 de gestación aparecen signos de preeclampsia, como lo son la proteinuria o algún tipo de desorden multisistémico, que repito, alteración hepática, alteración renal, hematológica o neurológica. Siguiente dos, por favor. Bueno, nuestro tercer trastorno y probablemente pues del que más escuchamos y también del que más habló la doc, se refiere a la preeclampsia. Entonces, ¿qué es la preeclampsia? Tenemos que tener el concepto claro. Es la aparición de hipertensión con proteinuria por un lado y por otro lado la aparición de cifras tensionales elevadas de hipertensión con alguna característica de desorden multisistémico que explicaré más adelante porque el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia reevaluó y cambió los criterios diagnósticos para la preeclampsia. Entonces, esta preeclampsia ocurre después de la semana 20 de gestación y es más común al final de las gestaciones. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia eliminó la proteinuria como criterio diagnóstico por muchas razones que les voy a explicar más adelante. Entonces, hacemos el diagnóstico de preeclampsia a toda mujer embarazada que presenta hipertensión después de la semana 20 con valores de presión arterial sistólica mayores o iguales a 140 milímetros de mercurio y diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esta toma de tensión que hacemos, la hacemos con 4 horas de diferencia con ese rango, pero hay algunos casos en los que esa cifra tensional que nos arroja la primera toma es de 160 a 110. En este caso no vamos a esperar 4 horas, esperamos 3, 4 minutos porque pues la diferencia es grande y importante. En el caso de tener proteinuria, tenemos un valor mayor o igual a 300 miligramos en la orina de 24 horas, que es la prueba gold estándar en este caso. Y de las complicaciones sistémicas que tenemos en la preeclampsia podemos tener índice creatinina, proteinuria mayor o igual a 0,3 y un parcial de orina con una cruz positiva. En el caso de las desórdenes renales, tenemos insuficiencia renal con creatinina plasmática mayor a 1,01 miligramos por decilitro. En enfermedad hepática tenemos aumento de las transaminasas. En las alteraciones neurológicas, lo más común y lo que más se ve son cefaleas intensas,
hiperreflexia y trastornos visuales, fotosensibilidad a la luz, trombocitopenia en los trastornos hematológicos con un recuento de plaquetas menor a 100.000 unidades por microlitro. Siguiente, doc, porfa. Ahora es importante porque antes se hablaba de preeclampsia leve, moderada y severa. Esto ya no funciona así, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia lo actualizó. Ahora hablamos de hipertensión con signo, de preeclampsia con signos de severidad y sin signos de severidad. En el caso de que tengamos signos de severidad es porque hay una presión arterial elevada de 160 a 110 milímetros de mercurio con alguna afectación sistémica que las acabo de nombrar, hepáticas, renales, neurológicas o hematológicas. Y sin signos de severidad es cuando no se cumplen los criterios anteriormente mencionados. Ahora, la preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica se considera superpuesta porque cuando ocurre en una mujer ya con un previo diagnóstico de hipertensión crónica, ya tenemos esa patología de base. Entonces, tenemos a esa paciente con las cifras tensionales elevadas antes de la concepción y que después de la semana 20 vemos algún criterio que no es normal, que es característico de la preeclampsia, como una disfunción renal o proteinuria. Es lo más común. Siguiente, doc, por favor. Ahora vamos a hablar de cuando se asocia a proteinuria o no se asocia a proteinuria. ¿Por qué? Porque les dije al inicio que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia tenía esas dos clasificaciones. Entonces, asociada a proteinuria, tenemos proteinuria mayor a 300 miligramos en una orina de 24 horas, el índice de proteinuria creatinina mayor o igual a 0,3 y el parcial de orina positivo con una cruz. Ahora, en ausencia de proteinuria, tenemos una trombocitopenia con un recuento menor a 100 unidades por microlitro, en insuficiencia renal, la creatinina elevada, elevación de las transaminasas, y en algunos casos se solicita una radiografía de tórax, donde evidenciamos un edema pulmonar importante, y los síntomas neurológicos que ya les mencioné, visuales o cerebrales. Siguiente, por favor. Ahora el síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP está clasificado como una complicación de la preeclampsia, síndrome de HELLP o síndrome hemólisis hepáticas elevadas, plaquetas bajas. Como ya lo mencioné, esto representa un tipo de preeclampsia que con características muy graves, pues es una alteración endotelial, como lo explicó la doctora en la fisiopatología. Las cifras tensionales que tenemos aquí son las mismas de la preeclampsia. Presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Síntomas importantes para tener en cuenta en el síndrome de HELLP: dolor en el epigastrio, náuseas, emesis, cefalea y taquicardia. Aquí hay una particularidad importante, una particularidad que vemos también en la anemia hemolítica, que es la presencia de equistocitos en el frotis de sangre periférica. Tenemos un valor de bilirrubina total mayor a 1,2 miligramos sobre decilitros, alteración también de las enzimas hepáticas, la aspartato aminotransferasa con un valor mayor a 70 unidades por litro y la alanino aminotransferasa con el mismo valor elevado. Tenemos una trombocitopenia con recuento manual menor a 150.000 unidades por microlitro. Y acá algo particular, que es lo que podemos evidenciar en la imagen superior a la izquierda, el signo de lívidos reticulares. ¿Esto qué representa? Eso representa un espasmo de los vasos sanguíneos o alguna alteración de la circulación cercana a la superficie de la piel. Por esto tiene esta apariencia. Siguiente, doc, por favor. Ahora de la eclampsia. La eclampsia es la fase convulsiva de la preeclampsia. Aparecen convulsiones tónico-clónicas complejas de tratar que no pueden atribuirse a otra causa. Son de la preeclampsia. Pueden aparecer antes del parto, durante el parto o en las 40 del parto. Es el estado más grave de la enfermedad hipertensiva del embarazo y hay varios signos para tener en cuenta. Pueden ser precedidas por hiperreflexia o cefalea. Entonces, si tenemos una mujer con diagnóstico de preeclampsia y vemos hiperreflexia o cefalea severa, podemos pensar que es enclampsia. Sin embargo, no siempre pasa así. También es importante tomar los niveles de ácido úrico de la paciente porque una hiperuricemia nos puede indicar o es causa de morbilidad materna. Sin embargo, esta hiperuricemia no es diagnóstica, no nos sirve para el diagnóstico de eclampsia. Las complicaciones de la eclampsia pueden presentarse y son graves. Tenemos separación de la placenta, parto prematuro, problemas de coagulación o accidente cerebrovascular, pues en el peor de los casos. Siguiente.
Ahora, a grandes rasgos, voy a mencionar las complicaciones de todos los trastornos hipertensivos del embarazo. Hay que tener en cuenta que estos síntomas se exacerban si ya tenemos un diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad, porque la preeclampsia es un cuadro progresivo. Entonces, dentro de las complicaciones neurológicas, hablamos de lo que acabamos de mencionar, la eclampsia, la amaurosis, que la amaurosis es una ceguera transitoria que es causada por la afectación del nervio óptico o de algún centro nervioso. Tenemos desprendimiento de retina, síndrome de HELLP, que también ya hablamos de ello. Tenemos desprendimiento prematuro de placenta, que es cuando la placenta se separa de la pared interna del útero completa o parcialmente, que como sabemos disminuye y bloquea el suministro de oxígeno sin nutrientes al feto. También tenemos retardo en el crecimiento intrauterino. Tenemos óbito fetal, que es el nacimiento sin vida o la muerte o pérdida de ese bebé antes o durante el parto. Dentro de las complicaciones hematológicas hablamos de coagulación intravascular diseminada o plaquetopenia. Dentro de las complicaciones renales de insuficiencia renal o disfunción renal. También podemos tener parto pretérmino cuando esas contracciones provocan la apertura del cuello del útero después de la semana 20 y antes de la semana 37 del embarazo, y la mortalidad materna. Siguiente. Ahora, para el manejo de estos trastornos hipertensivos del embarazo, muy importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto a la hipertensión gestacional, tenemos que tener en cuenta también que una mujer con este diagnóstico puede llevar a su embarazo a término perfecto sin ninguna otra complicación a la semana 37. Sin embargo, se debe considerar un manejo ambulatorio con monitorización del bienestar fetal mediante un perfil biofísico o monitoreo electrónico, el bienestar materno con un perfil de severidad en gestaciones menores a 37 semanas, y pues en las gestaciones mayores a 37 semanas se culmina la gestación, provocando el parto, induciendo el parto. Se puede culminar esa gestación bajo los siguientes criterios, que bueno, mencionaré más adelante, y el objetivo terapéutico para controlar la hipertensión gestacional es tener unos valores de tensión arterial sistólica entre 130 y 145 milímetros de mercurio y de la diastólica de 80 a 95 milímetros de mercurio. Se pueden utilizar diferentes fármacos, los cuales sabemos que la elección del fármaco depende de la experiencia y las contraindicaciones que terna para la salud materno-fetal, pero en este caso se considera la betalol como primera opción de 50 a 100 miligramos en 6 horas con dosis máxima de 2.400 miligramos al día. No podemos exceder la dosis. En la hipertensión crónica, su manejo se debe realizar ambulatorio con control prenatal adecuado para una mujer, es similar para una mujer que tiene posibilidad de desarrollar preeclampsia, y en este caso hablamos de la que se superpone a la hipertensión crónica. Entonces, se hace hospitalización en caso de que la hipertensión no esté controlada con un valor de 160 a 110 milímetros de mercurio. Para el tratamiento antihipertensivo se evita el uso de IECAs, de antagonistas de receptores de angiotensina y de inhibidores de renina. El medicamento gold estándar en este caso es la metildopa, de 0,5 a 3 gramos día, que se distribuyen de 2 a 3 dosis. Pero hay que tener en cuenta que este medicamento no es eficaz si la hipertensión es severa. Entonces, tenemos esa situación. En caso de que ese medicamento no alcance el objetivo terapéutico, las expectativas que tenemos para el tratamiento, usamos un calcio antagonista, que es el nifedipino, de 30 a 120 miligramos al día, distribuidos entre 4 a 6 dosis, con indicación de que no se debe usar sublingual. Se analiza y se evalúa el uso de diuréticos en función del compromiso de la bulimia de la madre, y se habla de culminación en la gestación si no existen complicaciones materno-fetales al terminar el embarazo a las 38 semanas. En caso de que sí existan complicaciones, se sigue el protocolo de la preeclampsia. Siguiente, por favor. Ahora, la preeclampsia, como les dije, ya no hablamos de leve, moderada y severa. Hablamos sin criterios de severidad y con criterios de severidad. El objetivo del tratamiento general en la preeclampsia es mantener unas cifras tensionales, que son las que encontramos en el cuadro azul a la derecha, presión diastólica igual o menor a 90 miligramos, a 90 milímetros de mercurio, y presión sistólica igual o menor a 140 milímetros de mercurio. Entonces, en el caso de que no tengamos criterios de severidad, se realiza hospitalización a la paciente en el servicio de alto riesgo obstétrico en gestaciones menores a 37 semanas.
Se evalúa el perfil de severidad y la proteinuria a las 24 horas del ingreso. Hay una valoración del bienestar fetal con monitoreo y perfil biofísico mínimo cada 3 días, una ecodoppler cada semana. Se hace una valoración materna con el perfil de severidad semanal, también es otra opción, y el monitoreo de las cifras tensionales. Y hay que tener en cuenta los síntomas premonitorios de eclampsia. Cuando hablé de eclampsia les mencioné que a veces antes de presentar el cuadro de eclampsia de la convulsión, veíamos hiperreflexia y una cefalea intensa. También tenemos que estar pendiente de que se presente una situación porque ya sabemos en qué se puede desencadenar. Ahora, hablamos de terminar la gestación, sí. Esa edad gestacional es mayor a 37 semanas, si se sospecha desprendimiento de placenta prematuro, si esa edad gestacional es mayor a 34 semanas, se puede hacer en el caso de que veamos que el trabajo de parto es progresivo, que hay algún tipo de ruptura de membrana o que el perfil biofísico sea 6/10. Y ojo, hay que evaluar las condiciones y antecedentes antes de optar por una cesárea o por un parto vaginal, porque muchas personas de la comunidad médica y en general piensan que preeclampsia es sinónimo de cesárea cuando no lo es. Hay que evaluar qué es mejor para la madre y para el feto. Siguiente, por favor. Ahora, de la preeclampsia con criterios de severidad. Se realiza una hospitalización a la paciente independiente de su edad gestacional, un monitoreo con perfil de severidad cada 24 horas como mínimo, y la toma de presión arterial se realiza cada 10 minutos, porque es muy importante que estemos pendientes de las cifras tensionales, ya no podemos dejar un rango tan amplio. Valoración del bienestar fetal cada 24 horas, se procede a hidratación por vía periférica de 50 a 60 gotas por minuto, una sonda Foley y se inicia el control de diuresis diaria, oxígeno por catéter nasal 3 litros por minuto, y en caso de que esta gestación sea menor a 34 semanas, se procede a la maduración pulmonar, que es vital para el feto. Entonces, en este caso se usan 2 medicamentos, betametasona 12 miligramos intramuscular cada 12 horas, 2 dosis, o dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Hablando de esta preeclampsia con criterios de severidad, hay 2 maneras de verlo. Tenemos que tener en cuenta el tratamiento anticonvulsivante y el antihipertensivo. Entonces, el anticonvulsivante se inicia cuando los valores de presión arterial son elevados en el rango que ya mencioné, 160 a 110 milímetros de mercurio, y que vemos algún síntoma premonitorio que puede desencadenar en eclampsia, que otra vez, hiperreflexia y cefalea severa. Se usa el sulfato de magnesio por vía endovenosa en una infusión para ser administrados por buretrol, 5 ampollas de 50 cc de cloruro de sodio al 0,9, de 1 a 2 gramos por hora. En caso de que la paciente presente areflexia tendinosa, se suspende el sulfato de magnesio. Y en caso de que tengamos una depresión de la conciencia de la paciente, se administra gluconato de calcio ampolla endovenosa. Y bueno, en el caso del tratamiento antihipertensivo, se administra cuando esta cifra tensional igual es mayor o igual a 160 a 110 milímetros de mercurio. El medicamento gold estándar, repito, la metildopa de 0,3 a 3 gramos por vía oral dividido en 3 dosis. Este medicamento es importante porque, como lo dije, es el gold estándar, pero también porque cuando ese valor es elevadísimo y es severa la hipertensión, no nos va a funcionar y no va a ser lo que estamos buscando, no va a conseguir el efecto terapéutico que necesitamos. Entonces usamos el falso antagonista, nifedipino, 30 a 120 miligramos dividido en de 4 a 6 dosis. Siguiente, doc, por favor. En el caso del tratamiento del síndrome de HELP, hacemos una valoración y una estabilización materna, reposo absoluto, expansión del volumen plasmático, preferiblemente se recomiendan soluciones cristaloides, el tratamiento para su hipertensión, profilaxis de las convulsiones, y se solicita una ecografía o TAC abdominal si se sospecha algún hematoma subescapular hepático. Las complicaciones hepáticas en este caso son importantes y difíciles de tratar. Se realiza un control de paraclínicos cada 24 horas, paraclínicos cuadro hemático, perfil hepático, perfil renal, y se recomienda la transfusión de plaquetas para el parto vaginal o cesárea cuando ese valor que vemos es inferior a 20.000 unidades por microlitro. En el caso de la eclampsia, su tratamiento
Como sabemos, es el estado más grave del trastorno hipertensivo del embarazo, entonces se procede a hospitalización y manejo de la vía aérea. Se requiere el control de la convulsión y prevención de la recurrencia de las convulsiones con sulfato de magnesio, las mismas dosis y en el mismo momento de lo que hablé cuando hablé de la preeclampsia, con criterios de severidad. Sulfato de magnesio, 4 gramos endovenosos en 20 minutos. Oxígeno por cánula nasal o mascarilla facial. Se hace una corrección de la hipoxemia materna y de la acidosis para controlar la presión arterial y las funciones vitales de la madre que en ningún momento podemos descuidar. Una vez estabilizada la paciente, se iniciará el proceso de parto, que en la mayoría de los casos es una cesárea de emergencia. En el posparto, la paciente continuará su hospitalización en la unidad de cuidados intensivos maternos y con un adecuado control y monitoreo de su salud materna. Durante la convulsión, como se trata alguna otra convulsión, tenemos que poner al paciente en decúbito lateral, evitar la mordedura lingual, como la aspiración de secreciones, y administrar oxígeno. Se realiza una valoración posparto materna, donde llevamos una hoja neurológica con escala de Glasgow, tomas de tensión arterial, frecuencia respiratoria y reflejos musculotendinosos, como puede ser el patelar. Siguiente, doc, por favor. En este cuadro tenemos, a manera de resumen, los trastornos hipertensivos del embarazo de los que hablamos hoy. Ahí no encontramos el síndrome de HELLP porque está clasificado como una complicación de la preeclampsia. A manera de resumen, para que lo lleven a casa, para que le tomen captura de pantalla y que sea más fácil entender las complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo. Recordemos, muy importante, que ya no se habla de preeclampsia leve, moderada y severa, es con severidad o sin criterios de severidad. Siguiente. Las conclusiones, doc. Tienes el micrófono apagado. En cuanto a las conclusiones, tenemos que es ideal, después de esta ponencia, tener el entendimiento adecuado de la epidemiología e el impacto en salud pública para mejorar los índices de mortalidad materna extrema. Sabemos entonces que, conociendo estas complicaciones y todos los eventos perinatales adversos a los que lleva este tipo de trastornos en la gestación, podemos tener más conciencia de ello, identificar los factores de riesgo tempranamente y evitar estas complicaciones y el alto índice tanto de morbilidad como de mortalidad materno-perinatal. Asimismo, es importante conocer el impacto de la prevención y la ostensible disminución de resultados adversos si se aplica el tamizaje temprano y profilaxis adecuado. Tenemos que utilizar todas estas herramientas que los estudios de investigación nos han brindado para poder otorgarle a la paciente identificación temprana de una posible presentación de preeclampsia o sus trastornos asociados y poder llevar a feliz término la gestación, entregándole a la sociedad maternas felices y sanas y productos útiles a la sociedad sin complicaciones tempranas ni complicaciones tardías. También la comprensión de los mecanismos ayudará a ofrecer alternativas terapéuticas. No solo es entender la fisiopatología, también cómo tratarla, identificarla a tiempo y saber cuál es la diferencia entre trastorno y trastorno. Seguimiento a corto y largo plazo de las maternas para tener un panorama más claro de su cuidado pre y posparto. Listo. Nuestra bibliografía. Bueno, entregamos nuestra bibliografía. Muchísimas gracias por todos. Esperamos que haya sido de su total agrado y esperamos las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alexa. Muchas gracias, Juliana. Pues esperamos, si tienen alguna pregunta, para que las escriban en el Menti, si quieren que sean anónimamente, o pueden escribirlas en el chat de la reunión, o pueden levantar su mano para preguntarlas con el micrófono. Ahí ya está el link de asistencia para que lo vayan llenando. Entonces, tenemos una pregunta que dice, ¿es decir que la preeclampsia siempre se da por placenta hipóxica? Sí, generalmente, ¿me oyen? Sí, se me oyen. Generalmente el trastorno o la falla endotelial que se produce subsecuente a la inadecuada invasión trofoblástica y la alteración en la remodelación de las arterias espirales de la placenta va a conllevar a que se dé una implantación poco profunda y esto lleve a que la placenta sea hipóxica
tenga unos vasos sanguíneos de corto calibre, con alta resistencia, con mínima capacitancia, y por ende el fluido sanguíneo se disminuya, se dé la hipoxemia y la disminución de los nutrientes de la unidad uteroplacentaria. En efecto, ese es el principio fundamental de la fisiopatología de la preeclampsia. ¿Me escuchas? La siguiente pregunta es, ¿hay efectos adversos sobre el feto o la madre de iniciar antes o después el tratamiento con aspirina? Efectos adversos, como lo pude mencionar, en cuanto al inicio de aspirina posterior a semana 16, mediante los estudios que se han realizado, se encontró que no había ningún beneficio para la disminución de la incidencia o recurrencia de preeclampsia, por lo cual sí hay efectos adversos para la madre, porque esto puede conllevar a un abruptio placentario, que es una de las principales complicaciones que se dan cuando la aspirina se instaura posterior a la semana 16, y por eso pues no se debe realizar. Entonces hay que hacer un estudio adecuado de los factores de riesgo de la paciente desde el ingreso de la gestación, asimismo promover el ingreso temprano y oportuno a los controles prenatales de cada una de nuestras embarazadas antes de semana 10 para poder instaurar la profilaxis con aspirina antes de la semana 16, inicialmente en la semana 12. Doctor Hernán, tenía el micrófono prendido, ¿iba a decir algo? No, estaba aquí poniéndoles cuidado a la excelente presentación, la excelente preparación del tema, tanto la parte de fisiopatología como la parte clínica me parecieron muy completas. Hay poco para aportar desde mi punto de vista, son cosas más prácticas que uno ve en cuanto, por ejemplo, al manejo. Por ejemplo, aquí en este momento están preguntando sobre los anticonvulsivantes en la preeclampsia, en la eclampsia. Definitivamente el tratamiento de elección en todos los casos es el sulfato de magnesio. Y así nosotros tengamos la duda, porque Juliana tal vez estaba diciendo que había que descartar otras causas de una posible convulsión, pero pues en un escenario donde una paciente embarazada con un probable cuadro de una preeclampsia y que empieza a convulsionar, pues no tenemos otra acción sino considerarla como una eclampsia, ¿sí? Así la paciente después resulta que nos dimos cuenta que es una epilepsia y que convulsionó por otra razón, pero en ese caso lo más práctico es manejarla como una eclampsia. Y el medicamento de elección en todos los casos siempre será el sulfato de magnesio. Ni siquiera utilizamos otros anticonvulsivantes que utilizamos en pacientes no gestantes, como la fenitoína o el midazolam u otros medicamentos que se utilizan de rutina en otros pacientes. Aquí no, en las maternas única y exclusivamente el sulfato de magnesio, ¿sí? La dosis que dijo Juliana está perfecta, ese es el esquema de tratamiento. Hay que dar un bolo de ataque de entre 4 y 6 gramos en un bolo de 20 a 30 minutos y posteriormente dejar una infusión continua de 1 a 2 gramos hora, ¿sí? Y sostener ese goteo por 24 horas es lo que se recomienda habitualmente. Sí, cosas prácticas como esta, y pues este tema es muy amplio y da para hablar toda la noche si ustedes quieren, acerca de 1000 aspectos que pueden surgir en estas pacientes, pero en general me pareció una charla excelente, muy bien preparada y las felicito. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, muy amable. También nos pregunta Ever Sosa, ¿cuál es la dosis del labetalol? Si quieres te respondo. Juliana nos dijo ahí que había una dosis máxima de 2.400 miligramos en un día. Lo que se hace en la práctica es que se utiliza, el labetalol se utiliza en bolos, ir titulando de acuerdo a la respuesta de la paciente. Se hace inicialmente una dosis de 20 miligramos IV directo, no hay que diluirlo, no hay que poner el buretrol, no hay que nada, 20 miligramos IV directo, y se valora o se hace la monitoría continua de la tensión arterial a los 5 minutos. A los 5 minutos no tenemos una presión arterial controlada,
podemos repetir la dosis de 40 miligramos, aumentamos un poco la dosis, ¿sí? Hasta llegar a 240 miligramos en total, ¿sí? Que es lo que trae la ampolla. Entonces, lo vamos haciendo tituladamente, ¿sí? Pero se utiliza el labetalol en infusión directa, sin diluir y sin goteos de sostenimiento. Solamente en el momento agudo de la crisis lo utilizamos directamente. Gracias, doctor. También Mario Villalba pregunta, ¿cuál es el porcentaje de pacientes con hipertensión arterial sistémica que desarrollan preeclampsia? ¿Las doctoras? ¿O les contesto? El porcentaje de pacientes, mejor dicho, la preeclampsia en nuestro país y digamos que en esta parte, en este hemisferio, el porcentaje de presentación en general en la población es más o menos de un 20% de las maternas, de las gestantes, ¿sí? El porcentaje es un poco más alto en las pacientes con antecedente de hipertensión crónica y aquellas que han tenido antecedente de preeclampsia, un embarazo previo, ¿sí? Puede llegar a ser incluso hasta el 40% en la mayoría de las series que conozco. Qué pena, no encontré el micrófono cuando lo iba a abrir a tiempo. Muchas gracias, doctor, por su aporte. Sí, en efecto, encontramos que el factor de riesgo del antecedente de preeclampsia o de trastorno hipertensivo previo es uno de los principales factores de riesgo mayores o altos para la presentación de un futuro trastorno placentario. Y en efecto, estas pacientes tienen aproximadamente 8.4 veces más riesgo que otras de que se tenga una recurrencia de esta patología. Muchas gracias, doctora. Entonces creo que si no hay más preguntas podemos ya terminar con la charla. Muchas gracias, doctora Alexa, Juliana y doctor Hernán por la información y muchas gracias a todos por asistir. Gracias a todos. Muchas gracias.